Vamos a bosquejar la siguiente función aplicando lo que es el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Bien, vamos a iniciar calculando de la función que nos dan lo que es la primera derivada. Entonces nos va a quedar f' de x va a ser igual a la derivada de 2x cúbica, es 6x cuadrado, derivada de menos 3x cuadrado es menos 6x, derivada de menos 12x es menos 12 y derivada de 6 es 0, por lo tanto ya no lo ponemos. Una vez que tenemos la primera derivada vamos a calcular los puntos críticos. Esto nos dice que hay que evaluar o igualar a 0 la primera derivada, quedando 6x cuadrada menos 6x menos 12 igual a 0. Como podemos ver, tenemos como factor común el 6, lo vamos a factorizar, quedando 6x cuadrada menos x menos 2, y eso es igual a 0, factorizando. Este 6 se está multiplicando, va a pasar a dividir al 0, quedando x cuadrada menos x menos 2 igual a 0 entre 6. 0 entre 6 es 0, quedando x cuadrada menos x menos 2 igual a 0. Vamos a factorizar para hallar los valores de x. Para ello abrimos dos paréntesis e igualamos a 0. En cada paréntesis colocamos una x y ahora multiplicamos los signos de la siguiente manera. Más por menos da menos, menos por menos da más. Vamos a buscar dos números que multiplicados den menos 2 y sumados menos 1. Recordando que aquí la x cuando está solita tiene coeficiente 1. Entonces dos números que multiplicados den menos 2 y sumados 1, menos 1 es 2 y 1. Menos 2 por 1 es menos 2, menos 2 más 1 es menos 1. Y así lo factorizamos de la manera correcta. Para ello, ahora vamos a igualar cada paréntesis a 0. Es decir, x menos 2 igual a 0 y x más 1 igual a 0. Y despejamos a x. El 2 es negativo, pasa positivo. El 1 es positivo, pasa negativo. Y bien, una vez que ya conocemos los valores de x, estos van a ser nuestros puntos críticos. Que vamos a colocar una marca aquí en el plano cartesiano. Menos 1 y 2, que son los puntos críticos. Ahora vamos a aplicar lo que es el criterio de la primera derivada. Para ello vamos a hacer una recta en donde vamos a ubicar a 0, a infinito negativo, infinito positivo. Y los puntos críticos, que en este caso es menos 1 y 2. Y vamos a generar una serie de intervalos. Vamos a iniciar de infinito negativo al primer punto crítico, que es infinito negativo menos 1, unión de mi punto crítico a mi segundo punto crítico, es decir, de menos 1 a 2, unión de 2 a infinito positivo. Y como pueden ver, estos son intervalos abiertos, dado a que en estos intervalos no vamos a tomar en cuenta ni al menos 1 ni al 2. Ya que tenemos esta serie de intervalos, vamos a elegir un número que esté entre menos infinito y 1, en este caso menos 2. Después vamos a elegir para el segundo intervalo de menos 1 a 2 un número que esté entre menos 1 y 2, en este caso puede ser 0, podemos elegir cualquier número. Y después vamos a elegir del último intervalo de 2 a infinito positivo cualquier número, en este caso vamos a elegir el 3. ¿Para qué elegimos estos números sobre estos intervalos? Para evaluarlos en lo que es la primera derivada y ver qué valor nos da para determinar si es creciente o decreciente. Vamos a evaluar el primer valor, que es f' cuando mi intervalo elegí 2, va a ser igual a mi primera derivada, que es 6 por x, que en este caso vale 2 al cuadrado, menos 6 por menos 2, menos 12. Entonces, vamos a evaluar. Menos 2 al cuadrado es 4, por 6 es 24. Aquí lo ponemos. Luego, menos 6 por menos 2 es más 12. Y la parte constante que es menos 12. Entonces, operando 24 más 2 es 36, menos 12 es 24. El valor que nos está dando aquí, según este criterio, el 24 es mayor a 0. Por lo tanto, es una función creciente. O mejor dicho, en este intervalo, de menos infinito a menos 1, es creciente. Colocamos una flecha hacia arriba, indicando que es creciente. Vamos a evaluar ahora la derivada en 0. F' de 0 va a ser igual a 6 por 0 al cuadrado, menos 6 por 0, menos 12. Esto va a ser igual
6 por 0 se anula, menos 6 por 0 se anula, quedando únicamente menos 12. Como menos 12 es menor a 0, entonces aquí tenemos una función decreciente. Es decir, en el intervalo menos 1, 2, que es donde elegimos el 0, en el intervalo menos 1, 2 es una función decreciente, entonces lo representamos con una flechita hacia abajo. Y ya por último evaluamos lo que es la primera derivada en 3, quedando 6 por 3 al cuadrado menos 6 por 3 menos 12. Eso va a ser igual a 3 al cuadrado es 9, por 6 son 54. Menos 6 por 3 es menos 18 y la parte constante que es menos 12. Eso va a ser igual a hacer esta resta. 54 menos 18 es 36 menos 12 es 24. 24 es mayor a 0, entonces es un intervalo creciente. Es decir, del 2 al infinito positivo, ahí la función va a ser creciente. Lo representamos con una flecha hacia arriba indicando que la función crece. Bien, una vez que sabemos cuando la función es creciente y decreciente, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada para encontrar los máximos y los mínimos. Bien, el criterio de la segunda derivada nos dice lo siguiente: si es mayor a 0 es un mínimo y si es menor a 0 es un máximo. Calculamos la segunda derivada, tenemos la primera derivada, calculamos la segunda derivada. Derivada de 6x cuadrada es 12x, derivada de menos 6x es menos 6 y derivada de menos 12 es 0, por lo tanto ya no lo ponemos. Y una vez que tenemos nuestra segunda derivada, vamos a aplicar dicho criterio. Vamos a evaluar los puntos críticos en esta segunda derivada, quedando la segunda derivada evaluada en 2, que es uno de los puntos críticos, va a ser igual a 12 por 2 menos 6. 12 por 2 es 24 menos 6 es igual a 18. Como 18 es mayor a 0, entonces aquí tenemos un punto mínimo. Entonces, en mi primer punto crítico, que es 2, evaluándolo en la segunda derivada, tenemos 18 es mayor a 0 y tenemos un punto mínimo. Vamos a evaluar el siguiente punto, que es menos 1, la segunda derivada. Evaluado en menos 1, va a quedar 12 por menos 1, menos 6. 12 por menos 1 es menos 12, menos 6 es menos 18. Menos 18 es menor a 0, por lo tanto, en este valor crítico, en este punto crítico, vamos a tener un máximo. Bueno, ya sabemos que tenemos un valor mínimo para 2 y un valor máximo para menos 1. Ahora vamos a calcular lo que son las coordenadas de ese punto máximo y ese punto mínimo. Vamos a tomar el punto crítico y lo vamos a evaluar en la función original. Es decir, f de 2, punto crítico evaluado en esta función, va a ser igual a 2 por 2 al cubo, menos 3 por 2 al cuadrado, menos 12 por 2, más 6. Y evaluamos. 2 al cubo es 8 por 2, 16. 2 al cuadrado es 4 por menos 3 es menos 12. Menos 12 por 2 es menos 24. Y la parte constante que es más 6. Y eso va a ser igual a 16 menos 12 es 4, menos 24 es menos 20, más 6 es menos 14. ¿Cuál va a ser la coordenada? Pues es el valor de entrada de mi punto crítico, que es 2, y el valor de salida, que es menos 14. Entonces, según el criterio de la segunda derivada, en este punto crítico, que es 2, tenemos un mínimo. Entonces, este es un punto mínimo como coordenada. Y también vamos a ver que entonces, en este punto mínimo, la curva que se genera es convexa. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Entonces, tenemos un punto mínimo. Ahora vamos a evaluar el siguiente punto crítico, que es menos 1. F de menos 1 va a ser igual a 2 por menos 1 al cubo, menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos 12 por menos 1, más 6. Y evaluamos. Menos 1 al cubo es menos 1 por 2, es menos 2. Menos 1 al cuadrado es 1 por 3, es menos 3. Menos 12 por menos 1 es más 12 y la parte constante, que es 6. Entonces, menos 2, menos 3 es menos 5. Más 12 es 7, más 6 es 13. Por lo tanto, la coordenada es menos 1,13.
Y según el criterio de la segunda derivada, para este punto crítico que es menos 1, esta coordenada es un máximo, y lo cual la curva va a ser cóncava. Bueno, antes de ver lo que es convexidad y concavidad, aquí en la gráfica, vamos a calcular lo que es el punto de inflexión. Antes, vamos a ubicar ya las coordenadas, que es 2, menos 14. Ese punto estaría más o menos por aquí, y ese sería el punto mínimo. Y la coordenada del punto máximo es menos 1,13. Más o menos estaría por aquí. Este sería el punto máximo aquí en la gráfica. Ahora, algo importante es calcular el punto de inflexión y su coordenada de dicho punto. Para ello dice que hay que igualar la segunda derivada a 0. La segunda derivada es 12x menos 6 igual a 0. Y despejamos a x, quedando 12x es igual, el 6 es negativo, pasa a positivo. El 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y simplificamos. 6 entre 6 es 1 y 2 entre 6 es 2. Simplificando esa fracción, el punto de inflexión me dice que es igual a 1/2. Y este 1/2 lo vamos a evaluar de igual manera en lo que es la función. Quedando f de 1/2 va a ser igual a 2 por 1/2 al cubo, menos 3 por 1/2 al cuadrado, menos 12 por 1/2 más 6. Y vamos a operar. Quedando 1/2 al cubo es 1/8 por 2 son 2 octavos. Que simplificando es 1/4, sacando mitad arriba y mitad abajo. Después, 1/2 al cuadrado es 1/4 por menos 3 es menos 3 cuartos. Después, menos 12 por 1/2 es menos 6 y la parte constante que es más 6. Entonces, menos 6 más 6 se simplifica y 1/4 menos 3 cuartos, eso va a ser igual a menos 2 cuartos. Simplificando, entonces, va a ser igual, eso va a ser igual a menos 1/2. ¿Qué coordenada entonces estamos buscando? Es la del punto de inflexión, que es 1/2, y lo que resultó de evaluar este 1/2 en la función, que es menos 1/2. Entonces, esta es la coordenada de nuestro punto de inflexión. Vamos a ubicar aquí en el plano, más o menos va a estar aquí ubicada. Vamos a ponerle punto de inflexión. ¿Y qué quiere decir el punto de inflexión? Vamos a marcar sobre ese punto de inflexión una línea punteada. Porque de aquí vamos a sacar lo que es la convexidad y la concavidad. Bien, entonces una vez calculado el punto de inflexión, queda bosquejar la gráfica. Dice que de menos infinito al punto máximo o a menos 1 es una función creciente. Entonces esa función va a venir de abajo hacia arriba hasta el punto máximo. Otro dato importante es que tenemos en la función más 6, que es donde va a cortar al eje Y. Ese es como dato extra. Entonces, después de menos 1 a 2, dice que es una función decreciente, entonces va a ir hacia abajo. Va a decrecer pasando por donde corta el 6 al eje Y, por el punto de inflexión hasta el punto mínimo, que es una función decreciente, y de 2 a infinito positivo es una función creciente, es decir, va hacia arriba otra vez. Entonces, tenemos el punto de inflexión, tenemos que de menos infinito a menos 1 es una función creciente, es una función que crece, de menos 1 a 2 es una función decreciente, y de 2 a infinito positivo es una función que crece, es una función creciente. Bien, para ello, aquí en nuestra gráfica, en la coordenada 2,14 hasta el punto de inflexión es un punto mínimo. Eso quiere decir que si tenemos un punto mínimo es una función convexa, o es, mejor dicho, una curva convexa. ¿Qué quiere decir que es convexa? Que la curva abre hacia arriba. Entonces aquí la curva abre hacia arriba y eso es convexidad. Y para el punto máximo, a partir del punto de inflexión hacia esta parte de acá, es una función cóncava. Que es una función cóncava que la curva abre hacia abajo. Bien, entonces, de esta manera, aplicando lo que es el criterio de la
primera derivada, los puntos críticos, el criterio de la segunda derivada, el punto de inflexión, y hallando dichas coordenadas podemos bosquejar lo que es la gráfica, en donde tenemos crecimiento, concavidad, el punto máximo, el punto de inflexión, que es el que marca hasta donde la curva es cóncava y a partir de donde la curva comienza a ser convexa. Ese es el punto de inflexión, donde hay ese cambio. Y tenemos el punto mínimo y donde la función decrece y vuelve a crecer. Bien, pues aquí en pantalla podemos ver cómo queda esto graficado en GeoGebra.